En 2014 ustedes propusieron, a propósito del cambio de gobierno, iba a entrar el presidente Sánchez Serén, ustedes dijeron que era necesario que se hiciera un debate amplio sobre el tema de pensiones. Ya con estos años de gobierno, ¿ustedes creen que ha habido ese debate amplio que se necesitaba? Sí. No, consideramos que no, si bien se ha abierto a y hay sobre la mesa diferentes propuestas, pero no existe un esfuerzo de diálogo social amplio, estructurado y sistemático que sea liderado por el Ejecutivo, como han sido otras experiencias en países como Costa Rica, en países como Chile, incluso Uruguay, donde los diferentes sectores han aportado sus propuestas y se han discutido, pero con un gran respaldo técnico. Consideramos que esto no se ha dado y que también importantes temas siguen quedando fuera de la discusión. ¿El gobierno debería liderar esta iniciativa para ustedes? Sí, desde nuestro punto de vista y nuestra propuesta que hicimos precisamente en este boletín de aportes al debate, nosotros consideramos que el Ejecutivo es el que debe convocar y liderar el diálogo porque son quienes luego van a tener que implementarlo. Sin embargo, tiene que conformarse con representantes de los diferentes sectores para que también así se tomen en cuenta todas las opiniones y gocen todas las reformas que surjan de la legitimidad. Ustedes decían que 1 de cada 4 personas está dentro del sistema de ahorro de pensiones. Teniendo en cuenta esta realidad, ¿por qué es tan importante o cómo calificaría lo que se aprobó la semana pasada en la Asamblea Legislativa? El aumento del 45% al 50% de los fondos disponibles para usar. Nos estamos refiriendo a este 24% que no supera el 25% de la población económicamente activa. ¿Y por qué impacta esta reforma del FOP que se hizo? Es bien importante tener entonces en claro cómo funciona el sistema de pensiones. Incluso en la encuesta longitudinal de protección social que se hizo, si no me equivoco, en el 2013, se les preguntaba a las personas si conocían cómo funcionaba el sistema de pensiones y la gran mayoría desconocía o estaba confundida y pensaba que la pensión se calculaba como un porcentaje de los salarios obtenidos. Y tenemos que estar bien conscientes que actualmente en el sistema que tenemos la pensión no se calcula de esa forma, sino que depende de lo que yo haya ahorrado en mi cuenta individual de ahorro para pensiones, que son las cotizaciones que me descuentan mes a mes. Si yo hago aportes voluntarios, la tasa de interés a la que estas cotizaciones se invierten, las ganancias también que tienen, ¿verdad? Estas cotizaciones se suman a esta cuenta individual de ahorro para pensiones y al momento de mi retiro va a depender mi pensión del monto que yo tenga, la esperanza de vida que yo tenga al momento de retiro y los sobrevivientes que tenga. Entonces, como la tasa de interés juega un rol bien importante porque es la que va a determinar estas ganancias que yo voy a tener, esta reforma que se hizo de subir el techo de 45% a 50% en las inversiones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en CIP A, en Certificado de Inversión Previsional A, afecta porque la tasa que están pagando estos certificados es menor comparada a otras tasas en las que fuera posible invertir estos fondos. Por lo tanto, implica un costo de oportunidad, es decir, dejar de ganar dinero por invertirlo ahí y no dedicarlo a otra inversión que me pueda retribuir una mayor ganancia. Esto en la parte de ganancias y rendimiento, pero también en la parte de concentración ya se ha señalado que ahorita actualmente el fondo de pensiones cerca del 81% está solo en deuda pública, entonces está muy poco diversificado. Hay un principio que siempre se menciona que es en finanzas que no hay que tener los huevos en una misma canasta, entonces en este caso más del 80% está solo en deuda pública y de esto más del 60% está solo en un tipo de instrumentos que son los certificados de inversión previsional tienen baja rentabilidad. Entonces esto afecta actualmente en el riesgo de la cartera invertida por su alta concentración y en el futuro en una menor pensión para todos los trabajadores. Si esto es tan obvio, o sea, si esto, digamos que los beneficios son casi nulos a esta reforma, ¿cómo debe interpretarse entonces? O sea, bueno, ¿cómo debe interpretarse
¿Por qué la hicieron de esta manera? Son reformas que responden más a necesidades de carácter fiscal, que sí son compromisos previsionales, pero que en el momento de la reforma estructural se planteó que los mismos tenían que asumirse con recursos fiscales, porque el gobierno era quien iba a asumir el pago de esta deuda de transición de todos los jubilados del sistema público de pensiones. Por lo tanto, desde el momento que se hizo la reforma hasta en la actualidad, la mayoría de reformas que se han hecho al sistema de pensiones no han sido con una visión de seguridad social, sino más que todo para resolver problemas fiscales o incluso algunas reformas que son más de carácter populista, que han sido las causantes también de hacer más grave el problema fiscal, como el decreto 100 o el decreto 1217, ¿verdad? Que era el que equiparaba las pensiones de los que se habían pasado al sistema de ahorro para pensiones a las que hubieran tenido el sistema público de pensiones. Y este tipo de reformas vino casi que a duplicar la deuda previsional que se tenía en el momento de la reforma estructural. En la mesa hay ahora mismo varias propuestas. Ustedes no sé si han tenido tiempo de analizarlas. No sé si lo que está sobre la mesa es suficiente para empezar a discutir o hay que pensar una nueva propuesta. Yo considero que es un buen momento para tomar muchos de los elementos que todas las propuestas que están en discusión en la Asamblea Legislativa se retomen y puedan discutirse. Sí hay algunos elementos que están quedando por fuera, pero creo que deben de entrar al debate a la luz de todas estas opciones que tenemos ahorita. Por ejemplo, la parte de fortalecimiento institucional de las instancias reguladoras y rectoras no se está abordando. De las 4 propuestas que hay, solo 2 mencionan algunas medidas para articular el sistema contributivo, que es el sistema de pensiones, y el no contributivo, que ahorita únicamente comprende la pensión básica universal. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque dada la baja cobertura, muchas de las personas que actualmente sí tienen edad activa, potencialmente activa, cuando estén en la adultez mayor, probablemente van a tener que depender de una pensión asistencial. Por lo tanto, es muy importante articular todo el sistema para garantizar que, ya sea a través de una pensión a la que han contribuido o una pensión que sea no contributiva, pueda dársele cobertura para prevenir el riesgo de pobreza en la vejez de todas estas personas. Las brechas y equidad, en equidad de género y también equidad entre los distintos grupos de cotizantes es poco debate el que han tenido. Sí, algunas propuestas lo incluyen. Creo que la ICP, al proponer el cambio de renta programada es la modalidad más o menos que expliqué, ¿verdad? Cómo funciona el pago de la pensión, a un pago en 20 anualidades. ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente la renta programada es decreciente, es decir, cada vez se va ajustando y cada vez me van pagando una pensión menor hasta que se agote el saldo en mi cuenta. Pero ellos proponen el cambio a 20 anualidades. ¿Esto qué quiere decir? Que el saldo que tenga en mi cuenta me lo van a dividir entre 20 años y así me lo van a pagar. Porque esto tiene impactos también en la equidad de género, porque actualmente para el cálculo de la renta programada se tienen 2 tablas de mortalidad, la de hombres y mujeres, y la de mujeres obviamente contempla un mayor periodo, una mayor esperanza de vida. Entonces castiga a las mujeres con una menor pensión. Al hacerlo todos entre 20, ¿verdad?, se quita esa brecha. Sin embargo, en esa propuesta se mantienen los años de retiro, lo que sí implicaría, ¿verdad?, que se retiren antes, habiendo acumulado menos, ¿verdad?, y enfrentando un periodo igual de jubilación. No sé si he tenido tiempo de estudiar o al menos analizar la propuesta que estaba antes del gobierno, del sistema mixto, a la que han presentado últimamente. ¿Qué tantos cambios hay? Si se ha mejorado en algo. No sé si... Quizás mencionar que en la parte de cobertura, sí, en la anterior se enfoca nada más en cerrar la brecha entre cotizantes del Seguro Social y del sistema de pensiones, porque existen
aproximadamente 100.000 trabajadores que sí cotizan al régimen de salud, pero no lo hacen al régimen de pensiones. Eso ya se había señalado desde los diagnósticos que se hicieron aquí en 2011, y el gobierno para esto proponía en la propuesta anterior que se compartieran las bases de datos para poder así verificar y darle un seguimiento y exigir el pago. Sin embargo, lo dejaba como bastante abierto. En esta ya establecen una modalidad y una periodicidad para compartirlo. Creo que eso es algo positivo. Ahora mencionan que no, que es hasta el 50% de la cuenta individual. Esto implica que para las personas que ganan más de $1,200 aproximadamente, el aporte que van a dar con esta nueva propuesta es mayor. Para alguien que gane 1,201 para arriba ya es mayor en comparación al aporte que daban con la propuesta anterior. A lo que se les descuenta, pero ¿y lo que van a recibir? Menciona el gobierno, sin embargo esta no tiene un estudio actuarial. Que eso es lo que usted dijo anteriormente. Que no tiene un estudio actuarial que respalde los resultados, o no tenemos conocimiento de ese estudio actuarial. Se menciona que se mejoran las tasas de reemplazo. Se menciona que se mejoran las pensiones que se van a recibir, porque este fondo colectivo va a aportar para el financiamiento de esas pensiones que se le calculan, y que este fondo colectivo no va a operar como pilar de reparto, sino que va a tener esta idea de cuentas nacionales o cuentas virtuales, es decir, que le van a registrar en efecto todo lo que usted ha aportado y le van a tomar en cuenta para el cálculo de su pensión en el futuro. Sin embargo, no tenemos conocimiento del respaldo que tenga esta modalidad. Aparte menciona también que el gobierno va a aportar un 5% de los ingresos corrientes del presupuesto general de la nación. Sin embargo, este 5%, ¿verdad?, viene a sumarse a otras restricciones fiscales que ya tenemos y a un presupuesto sumamente rígido. Es decir, la mayor parte del presupuesto ya está comprometida, y comprometer otro 5% más puede ser complicado. Estos años, yo creo que no sé si este año o el siguiente, ya se comienzan a pagar las primeras pensiones de la gente que comienza a cotizar netamente con el nuevo sistema. ¿Qué se va a encontrar esta gente, o qué se está encontrando estas personas? Este año, de hecho, las primeras, y era mujer, recibieron estas pensiones y se encuentran con tasas de reemplazo sumamente bajas, que no superan ni un 30%. O sea, en promedio lo que se ha estimado de tasa de reemplazo es el 32%, 35%, pero eso es promedio, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que tiene menos y hay gente que tiene como aproximadamente, como mencioné, como el 20-25% como porcentaje de su salario, ¿verdad? Entonces, son pensiones que definitivamente no previenen del riesgo de pobreza en la vejez. Sin embargo, hay esta garantía estatal que si esa pensión estimada es menor de la pensión mínima, pero si usted cumple con los 25 años de cotización continuos y discontinuos y la edad de retiro, le equiparan a la pensión mínima, aunque este implica más carga para la deuda de pensiones. O sea, las premisas que se dijeron cuando se reformó el sistema ya demostraron haber sido falsas, ¿no? Exacto, en términos de cobertura, en términos de suficiencia, en términos de rentabilidad, en efecto. Casi todo. Estamos todavía, bueno, como no parece que la discusión vaya avanzando como para lograr algo en estos momentos, yo no sé si estamos todavía como para parches. O sea, si se pueden hacer algunos parches como para poder tratar de solventar o sacar un poco la cabeza del agua, o si es posible incluso pensar volver a la situación que estaba antes del inicio de este sistema. No sé cómo usted lo mira. Sí, no, definitivamente es necesaria una reforma integral. Creo que no podemos seguir avanzando con hacer medidas, y sobre todo medidas que no sean orientadas a la seguridad social y a la mejora de las condiciones y los beneficios para los cotizantes. Yo creo que se debe de abordar, como ya mencionamos, en la agenda mínima, los temas de cobertura, los temas de la rentabilidad que redunden la suficiencia de las pensiones,
los temas también de fortalecimiento institucional, que son bien importantes, sobre todo para estos casos de evasión y mora previsional, la articulación entre los diferentes esquemas de protección social y de pensiones en específico, y se debe hacerlo ya porque tenemos que recordar lo que ya hemos venido mencionando. Ahorita todavía estamos en una etapa en la que la población está en edades potencialmente activas, pero rápidamente nos vamos acercando en el 2035 al cierre de la ventana de oportunidad que representa el bono demográfico, y en el 2050 vamos a tener también ya que con respecto a 2010 se ha duplicado la población adulta mayor que hay en el país. Entonces, si con estos esquemas que tenemos actualmente no le podemos dar respuesta a este 10% de población adulta mayor, mucho menos lo vamos a poder hacer cuando ya estos constituyan el 20%. Creo que es el momento ya. El momento ya, es una discusión de carácter urgente, porque también hay medidas que no se van a ver en el primer año o en el segundo año, sino que van a redundar en las condiciones del sistema en el mediano o largo plazo. Y lo que se está haciendo ahora, mucha gente está con esta preocupación y dice que se están robando mi pensión. Usted, o sea, con lo que ha pasado ahí, ¿se puede decir que a ese camino vamos? ¿O tiene algo de cierto esta premisa de muchas personas? Yo creo que sí se está afectando a los trabajadores salvadoreños con una menor rentabilidad. Creo que sí se está quebrando el principio de capitalización individual o de ahorro individual al estar financiando las pensiones del sistema público de pensiones. Creo que desde el momento de la reforma, estoy hablando del 98, debieron haberse hecho las previsiones necesarias, porque ya sabía que esas reservas técnicas que tenía el instituto se iban a terminar, a agotar, y lo hicieron más rápido de lo que tenían previsto, pero debió haberse creado el suficiente espacio fiscal para poder hacer frente a esas obligaciones desde el Estado. Así se hizo, por ejemplo, en Chile, que aunque no nos gusta, pero es el caso que copiaron, ¿verdad? Y es el caso que calcaron, pero por lo menos habían cosas buenas que se pudieran haber imitado y que no se hicieron. Creo que sí, se sigue penalizando, por lo tanto, a los cotizantes actuales con cosas que debieron de haberse asumido, ¿verdad? Con recursos fiscales, pero esto desde el inicio. Y también no debieron haberse hecho estas reformas como el decreto 100 o 1217, que solo empeoraron la situación. ¿Qué tanto ayudan, cree usted, las opiniones, incluso resoluciones que llegan desde la Corte Suprema, en específico de la Sala de lo Constitucional? Se han puesto varias demandas ante la Sala para que la Sala resuelva, y la Sala ha opinado, incluso en algunas resoluciones habló sobre la rentabilidad de las pensiones. ¿Qué tanto ayuda eso? O sea, que otro órgano, en este caso la Corte Suprema, en específico la Sala Constitucional, se meta también en el tema de pensiones. Sí. Con respecto específicamente a la medida que modificaba la rentabilidad, definitivamente es algo positivo, ¿verdad? Que se haya subido la rentabilidad y que sea para los cotizantes, obviamente. Puede presionar más las finanzas públicas, pero como se ha hecho una subida de una forma gradual, creo que da suficiente espacio para que el gobierno pueda prepararse para esto, aunque no sea así. Hemos tenido los casos del impago selectivo a inicios de este año. Sí. Estamos también ante, bueno, el de julio sí se cumplió la obligación, pero tenemos que tener en cuenta que en octubre hay otro pago de cerca de 90 millones de dólares para el que todavía no se tiene destinado un presupuesto. No digo que esto sea atribuible a la resolución de la Sala, ni mucho menos, sino que creo que debe de haber una responsabilidad más grande, ¿verdad? También de parte de el gobierno para primero, ¿verdad?, reflejar de manera adecuada las obligaciones que tiene, tanto en su presupuesto como en su proyección, y honrarlos de manera oportuna. ¿Qué medidas impopulares pero necesarias deben tomarse en este momento para intentar reformar el sistema? Usted ya mencionaba lo de que probablemente era necesario aumentar la edad de jubilación. ¿Qué otras cosas? Digo, para la gente, ¿no? Sí, bueno,
Creo que debe de haber un debate bien honesto y que si se esperan pensiones mayores, van a requerir un esfuerzo mayor, muy probablemente sea necesaria una mayor tasa de cotización. Yo creo que esa sería también una mejor forma de financiar las pensiones, porque también se menciona en otros países, por ejemplo, se le destinan 2 puntos del IVA o un cierto porcentaje del IVA, pero creo que eso puede ser de carácter regresivo para nuestra sociedad, ya que eso es en sistemas como el de Uruguay, donde casi la mayoría de la población, más del 3/4 de la población, forman parte del sistema. Entonces no importa que todos contribuyan a pagar las pensiones, porque la mayoría se van a beneficiar de eso. Pero en uno como el de nosotros, creo que la vía tiene que ser sobre todo la cotización, ¿verdad? Pero garantizar una buena rentabilidad y un buen rendimiento de estas cotizaciones para que en esa medida vaya creciendo lo que vamos a recibir en el futuro. Pero sí, definitivamente se van a tener que revisar los parámetros, la edad, pero no perder de vista también las características del mercado laboral y las diversas ocupaciones que se tienen. Una persona que gane $500 en este nuevo sistema y que esté, ahora como están las cosas, ¿qué tiene que esperar? O sea, ¿qué puede esperar cuando se jubile? Si no se cambian las cosas. Si no se cambian las cosas. Bueno, una tasa de reemplazo de lo más del 40%, es decir, más o menos $200. Y si es menos de la pensión mínima, la pensión mínima, $200 le tocaría recibir los 207 la pensión mínima.